A lo largo de la historia, hemos escuchado los nombres de grandes figuras que supuestamente cambiaron el mundo: Napoleón, Alejandro Magno, Da Vinci, Einstein, Steve Jobs. Pero aquí surge una pregunta intrigante: ¿fueron ellos los arquitectos del destino o simplemente el resultado inevitable de su tiempo? Imagina que Napoleón nunca hubiera nacido. ¿Europa habría seguido un camino completamente diferente? ¿O simplemente otra persona habría tomado su lugar? Hoy exploraremos este dilema desde dos perspectivas opuestas. Por un lado, la teoría del gran hombre, que sostiene que ciertos individuos excepcionales son los motores del cambio histórico. Por otro lado, el materialismo histórico, que argumenta que la historia no depende de personas, sino de las condiciones sociales y económicas de cada época. Así que, ¿quién tiene razón? Acompáñame a descubrirlo. La teoría del gran hombre. Para empezar, veamos la teoría del gran hombre, una idea desarrollada en el siglo XIX por el filósofo Thomas Carlyle. Según esta visión, la historia no avanza por sí sola, sino que es moldeada por individuos extraordinarios con habilidades fuera de lo común. Estos personajes no solo aprovechan su entorno, sino que lo transforman de una manera que nadie más podría haber logrado. Tomemos algunos ejemplos. Uno de los casos más emblemáticos es Alejandro Magno. Con solo 20 años, heredó un pequeño reino en Macedonia. Sin embargo, en apenas una década, logró conquistar casi todo el mundo conocido. Sin él, el helenismo, la fusión cultural entre Grecia y Oriente, tal vez nunca habría existido. Otro ejemplo es Napoleón Bonaparte. Antes de su ascenso, Francia atravesaba una profunda crisis política tras la Revolución Francesa. No obstante, Napoleón no solo tomó el poder, sino que redibujó el mapa de Europa, modernizó el sistema legal con el Código Napoleónico y dejó una huella imborrable en la historia. Finalmente, pensemos en Leonardo da Vinci. Pintor, inventor y visionario, sus ideas estaban siglos adelantadas a su tiempo. Si él no hubiera existido, ¿habríamos perdido todo ese conocimiento? Desde esta perspectiva, estas personas no fueron simplemente producto de su época. Más bien, moldearon su entorno y cambiaron el curso de la historia de una manera que nadie más podría haber hecho. Pero, ¿y si esto no fuera cierto? El materialismo histórico, los héroes son reemplazables. Aquí es donde entra una visión completamente diferente: el materialismo histórico, una teoría defendida por Karl Marx y otros pensadores. Según esta perspectiva, la historia no es escrita por individuos, sino por fuerzas sociales, económicas y tecnológicas que determinan los eventos. En otras palabras, las grandes figuras no son genios insustituibles, sino productos inevitables de su contexto. Veamos algunos ejemplos. Napoleón, por ejemplo, no apareció de la nada. La Revolución Francesa destruyó el viejo orden y creó un vacío de poder. En este escenario, cualquier líder militar con la estrategia y el carisma adecuados podría haber tomado su lugar. Si Napoleón no hubiera existido, ¿acaso Francia no habría encontrado otro líder? Algo similar ocurre en la ciencia. Albert Einstein revolucionó la física con la teoría de la relatividad. Sin embargo, otros científicos, como Henri Poincaré y Hendrik Lorentz, ya estaban trabajando en ideas similares. Esto sugiere que la relatividad iba a descubrirse de todos modos, con o sin Einstein. Por otro lado, la revolución industrial nos ofrece otro ejemplo clave. James Watt perfeccionó la máquina de vapor, pero la invención de este tipo de tecnología ya se estaba desarrollando en toda Europa. Sin Watt, ¿realmente la revolución industrial se habría detenido? Desde este punto de vista, los individuos no crean la historia, sino que simplemente emergen de procesos históricos más amplios. Si ellos no hubieran existido, otros habrían ocupado su lugar. El dilema en el mundo moderno. Ahora bien, llevemos este debate a la actualidad. Uno de los ejemplos más populares es el de Steve Jobs y Apple. Jobs es visto como un genio visionario que revolucionó la industria tecnológica. Pero muchas de sus innovaciones ya existían en Xerox, IBM y Microsoft. Entonces, ¿Jobs fue un genio irrepetible o simplemente alguien que supo aprovechar su momento? Otro caso es Elon Musk. Se le considera un pionero de la industria aeroespacial y automotriz, pero la carrera por los cohetes reutilizables ya estaba en marcha antes de SpaceX. ¿Musk es un gran hombre o solo el rostro visible de un avance tecnológico inevitable? Por otro lado,
En la política y los movimientos sociales, hemos visto cómo figuras emergen y desaparecen rápidamente. Si un líder no estuviera presente, ¿realmente el movimiento desaparecería? ¿O simplemente surgiría otra persona para tomar su lugar? En un mundo donde las redes sociales pueden fabricar héroes de la noche a la mañana, ¿seguimos creyendo en la idea del líder excepcional? Entonces, ¿quién tiene razón? Por un lado, la teoría del gran hombre sostiene que ciertos individuos cambian el mundo de manera única e irrepetible. Por otro lado, el materialismo histórico argumenta que la historia sigue su curso independientemente de los individuos, y que estos solo son síntomas de un proceso más grande. Tal vez la verdad esté en el punto medio. Probablemente existan personas con habilidades excepcionales, pero sin el contexto adecuado, jamás habrían cambiado la historia.